haz de cuenta esta escena. Tienes a 100,000 personas llorando desconsoladamente en las calles de la Ciudad de México. Un caos absoluto. Totalmente. Un caos donde la gente está tan devastada por la repentina noticia que, tristemente, algunos fans hasta se quitan la vida. Sí, el nivel de idolatría en esa época era otra cosa. Exacto. Pero, a ver, mientras el país entero se paraliza por la muerte de su máximo ídolo en un espantoso accidente aéreo, resulta que su representante está sentadito, muy cómodo en una oficina, cobrando una póliza de seguro de $50 millones. Ese mismo día y sin un cuerpo confirmado. O sea, administrativamente hablando, lograr cobrar esa cantidad en 1957 en cuestión de horas es una imposibilidad matemática. Es que no cuadra. No, para nada. La burocracia de la época simplemente no funcionaba así. A menos claro que los documentos llevaran semanas preparados, esperando el momento exacto. Y justo ahí es donde la historia oficial empieza a resquebrajarse por todos lados y a mostrar unas fisuras aterradoras. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Gracias, qué gusto estar aquí para desempacar todo esto. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los episodios más oscuros y, pues, fascinantes de la cultura popular mexicana. Una narrativa alternativa sobre la supuesta muerte de Pedro Infante. Un tema que la verdad le vuela la cabeza a cualquiera. Sí, totalmente. Y para esto nos estamos basando en un extracto documental del canal de YouTube llamado Dinastías de México. Este material recoge los testimonios súper explosivos de César Augusto Infante, que es nieto del cantante. Exacto. Y bueno, la misión de este análisis de hoy es de construir los 4 pilares que sostienen esta teoría, que son el financiero, el político, el judicial y, claro, el encubrimiento posterior. Así es, para entender cómo convergen el poder, la fama y el crimen en ese México de los años 50. Pero a ver, hay que hacer una aclaración súper importante y establecer una regla clara antes de empezar. Sí, por favor. Nuestro objetivo aquí no es tomar partido ni validar estas afirmaciones como si fueran verdades absolutas. O sea, no estamos diciendo que esto fue exactamente lo que pasó. Claro, no estamos dictando sentencia. Exactamente. Lo que vamos a hacer es examinar imparcialmente las evidencias, los nombres y las fechas específicas que presenta esta fuente original, porque, nos guste o no, desafían por completo la versión oficial que conocemos. Bueno, pues a ver, vamos a desempacar esto desde el principio. Porque la fuente sostiene que para entender cómo este ídolo de México termina estrellándose en ese avión fatal, primero tenemos que entender cómo perdió el control de su propia vida. Y eso nos lleva 7 años antes del accidente. Exacto. Viajemos a 1950. Imagina ser el hombre más famoso del país. Entras a un lote de autos porque quieres comprarte un Cadillac espectacular, te das cuenta de que no te alcanza y de la nada llega un desconocido. Y no cualquier desconocido. No, llega y te dice, llévatelo, es tuyo, 100% gratis, solo a cambio de que me dejes ser tu representante. Y ese personaje es Antonio Mátuc. Ajá. Lo que plantea el documental aquí es una táctica, o sea, de manual de infiltración y control financiero. El Cadillac fue nada más el anzuelo inicial para atraparlo. El regalito de entrada. Exacto. Porque después de eso, pues empezaron a llegar avionetas privadas, joyas, ranchos gigantescos. Pero el verdadero truco oscuro estaba en el consejo que le daba. Que no hiciera testamento. Ese mero. Mátuc le decía, no hagas testamento. Y sobre todo, no registres ninguna propiedad a tu nombre. Le vendía la idea de que, como artista, él solo debía dedicarse a cantar y dejarle toda la administración para que fuera, digamos, más eficiente. O sea, es la analogía perfecta de cuando hoy en día descargas una aplicación nueva en tu celular, te salen los términos y condiciones y le das a aceptar sin leer absolutamente nada. Totalmente de acuerdo. Tienes la app gratis, tienes el Cadillac, las avionetas, pero el costo oculto es que te conviertes en el escudo humano de un cártel, porque acabas de entregar las llaves legales de toda tu vida. Y el cobro de esos términos llegó de la peor forma posible para él. Según cuenta el nieto en este documental, un día Pedro abre la carga de una de sus avionetas. Que supuestamente nomás traía pescado de la costa, ¿no? Supuestamente. Pero al abrir las cajas, pues no hay nada de pescado. Se topa con armas, joyas de contrabando y drogas. Híjole. Y aquí es donde quien nos escucha seguro se está preguntando lo mismo que yo.
A ver, si tú eres un grupo criminal y quieres operar en las sombras, ¿por qué demonios elegirías al hombre más famoso de todo México? Suena súper contraintuitivo. Es que sí. O sea, es el tipo más fotografiado y asediado. Tú querrías a alguien invisible para mover tus cosas, ¿no? ¿Cómo es que él era el contrabandista ideal? Bueno, parece ilógico hasta que analizas el contexto de la época. La fuente señala que esa fama masiva funcionaba como el camuflaje perfecto. A ver, explícame eso. Piensa en el México de los años 50. Ningún aduanero, y me refiero a absolutamente nadie en la policía o el ejército, se iba a atrever a detener la aeronada personal del ídolo de México. Claro, el tipo intocable. Exacto. ¿Quién le iba a exigir abrir sus cajas a la estrella que hacía llorar a todo el país en el cine? Nadie. Así que operativamente hablando, la fama lo volvía invisible ante la ley. ¡Wow! Pero bueno, la fuente dice que cuando él descubre esto, obviamente intenta salirse, trata de zafarse del trato. Y ahí es donde le advierten que solo le quedan dos opciones. Sí, le dicen o vas a la cárcel porque su firma ya estaba en todos los manifiestos de carga, o te mueres. Y aparte, le recuerdan que saben dónde duermen sus hijos. Estaba en una jaula de oro. Totalmente atrapado. Y mira, estar secuestrado operativamente por el narcotráfico ya es una sentencia de muerte, pero el peligro se multiplicó, exponencialmente cuando cruzó otra línea. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, porque ofendió a la familia equivocada. Y nos metemos en un terreno de altísimo nivel político. Entra en la historia Christiane Martel, Miss Universo 1953, una mujer francesa espectacular que llega a México y que estaba comprometida con Miguel Alemán Velasco. Nada más y nada menos que el hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés. Exacto. Y según el documental, Christiane y Pedro coinciden en un centro cultural. Hay un flechazo y empiezan un romance clandestino a espaldas de esta familia tan poderosa. Un romance que relata el nieto termina en un embarazo. Un embarazo de Pedro Infante, no del prometido. Así es. Y la fuente cuenta que ese embarazo tuvo que ser interrumpido de manera forzada para evitar la humillación pública de, la dinastía política más influyente de todo el país. Ahora, yo aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo. A ver, dime. Los romances secretos y todo esto de las infidelidades son el pan de cada día en el mundo del espectáculo. Hay miles de historias así. Entonces, ¿por qué este romance en particular cruza la línea hacia un peligro mortal real? Es una buena pregunta, pero para entenderlo hay que dimensionar el peso del contexto político de esa época. En el México de los 50, un expresidente conservaba un poder absoluto e intocable. No era como ahora. Para nada. Que un cantante, por más famoso que fuera, pero de origen popular, humillara a la élite gobernante de esa manera, no era un simple chisme de revista. Era una ofensa personal. Exacto. Era una afrenta que una familia con tentáculos en todos los niveles del gobierno simplemente no iba a perdonar nunca. Claro. Y hay una cita en el material que me dejó helada sobre este tema. Resulta que años después, un periodista acorrala a Christiane Martel y le pregunta sobre este rumor del romance. Ajá, ¿y qué dice ella? Ella no se ríe ni lo niega, simplemente contesta, y cito, hay cosas que no se pueden decir, pero tampoco se olvidan. ¡Órale! Esa frase lo dice todo, la verdad. Confirma que había una herida abierta en las altas esferas de la que no se podía hablar. Definitivo. Entonces, tienes a la mafia queriendo destruirlos y se sale, y a la élite política buscando venganza. Es la tormenta perfecta. Y justo en medio de esa tormenta cae el tercer golpe, el golpe judicial. Llegamos a abril de 1957. El 9 de abril, la Suprema Corte de Justicia declara a Pedro culpable de bigamia. Por falsificar la firma de su primera esposa en los papeles de anulación, ¿verdad? Así es, y por esto enfrentaba 5 años de cárcel. Y aquí fíjate en la conveniencia matemática de los tiempos. 6 días después de este fallo judicial, ocurre el vuelo en Mérida. Un vuelo en condiciones climáticas perfectas, hay que recalcarlo. Sí, cielo despejado, todo bien. Pero a los 5 minutos, el avión pierde altura en espiral, hace ruidos extraños y se estrella brutalmente. Mueren 5 personas. Y el fuego del impacto funde todo, deja los cuerpos irreconocibles. Es que esto es clave. El fuego destruyó todo. Las únicas pruebas de identidad que se usan para decirle al mundo, aquí está Pedro Infante,
son una placa de platino en el cráneo por un accidente que había tenido antes y su pulsera de oro en la muñeca derecha. O sea, desde el punto de vista del análisis forense, es la vulnerabilidad total de la versión oficial. Es súper frágil. Completamente. Declarar muerta a una persona basándose únicamente en 2 objetos de metal removibles es absurdo. El fuego eliminó cualquier posibilidad de verificación visual o dactilar. Dejó un lienzo en blanco perfecto. Exactamente. Dejó la puerta abierta para que, si alguien tenía el poder de fabricar un escenario así, lo hiciera sin que la ciencia de la época pudiera desmentirlo. Es que es fuertísimo. La teoría del nieto es que antes de subir a ese avión, a Pedro le arrancaron la pulsera a la fuerza, se la pusieron a un hombre de complexión parecida que subió en su lugar y al ídolo se lo llevaron a golpes a una celda. Es una narrativa brutal. Pero mira, si el accidente te parece conveniente, la reacción inmediata de la gente que rodeaba a Pedro en las horas siguientes levanta sospechas todavía más graves. Sí, el encubrimiento. Exacto. Esto pasa de ser una simple teoría de conspiración a un análisis de comportamiento financiero y encubrimiento logístico puro y duro. Porque la verdad parece menos un funeral y más un robo a un banco sincronizado. A ver, Irma Dorantes, su pareja en ese momento, llega al hospital en Mérida horas después. Y lo que encuentra es de película de terror. Sí, encuentra a unos hombres con caretas de soldador sellando una caja de lámina. Súper industrial todo. Ella hace preguntas, grita, pero nadie le responde. Y ese ataúd queda soldado y cerrado para siempre. Y ese detalle es la pieza clave de toda esta logística. ¿Por qué lo dices? Porque soldar la caja cancela el derecho a la duda. Le quita a la familia cualquier posibilidad de exigir ver el cuerpo y asegura el silencio institucional de tajo. Claro, no hay forma de cuestionar lo que hay adentro. Y mientras pasa todo este drama de la caja y 100,000 personas están en las calles colapsando por el cortejo fúnebre, Matuk está en lo suyo. Haciendo el movimiento del siglo. Cobrando un seguro de $50 millones. Ese mismo día. Yo me pregunto, al analizar esto, ¿cómo es posible tener todo el papeleo listo con los bancos y las aseguradoras en cuestión de horas? A menos que ya supieras lo que iba a pasar. ¿Es que no es posible? Así de simple. Demuestra una premeditación absoluta. Y no paró ahí el saqueo. ¿No para nada? Resulta que parte de la familia llega a la mansión Ciudad Infante, allá en la carretera a Toluca, antes incluso de que el cuerpo llegue a la capital. De hecho, algunos reportes dicen que llegaron antes de la confirmación oficial. Y saquean todo el lugar. Vacían la casa por completo. Se llevaron muebles, joyas, todo. Lo borraron del mapa financieramente en menos de 24 horas. Fue un borrado perfecto. Y bueno, el silencio institucional sobre este caso se mantuvo intacto durante décadas. Hasta que llegamos a la quinta parte de esta historia. El fantasma de 1983. Un salto en el tiempo fascinante. Sí, porque el silencio duró muchísimo, hasta que una muerte en las altas esferas del poder pareció abrir un poquito esa jaula donde supuestamente lo tenían encerrado. Estamos hablando de la aparición de Antonio Pedro. Ajá. En 1983 empieza a cantar en bares allá en Chihuahua un señor mayor que tiene una voz, una estructura ósea y unos gestos literalmente idénticos a los del ídolo. Y aquí la gente podría pensar con mucha razón, pues imitadores en México hay miles. Sí, yo misma dudé al leer las fuentes. Dije, a ver, México está lleno de imitadores de Juan Gabriel, de Vicente Fernández. ¿Por qué este caso es diferente? ¿Por qué simplemente no lo negaba para evitarse problemas legales? Es que ahí está el punto de quiebre. Lo fascinante aquí no es nada más el parecido físico, que sí era asombroso según los análisis, sino la cronología. ¿Te acuerdas en qué año dijiste que apareció? En 1983. Exacto. 1983 es el año exacto en que muere el expresidente Miguel Alemán Valdés. El mismo expresidente de la ofensa original. El mismo que, según la teoría, habría ordenado todo el encubrimiento y el castigo. Es una coincidencia cronológica que, pues, no puedes ignorar tan fácil. ¡Wow! Y aparte, frente a las cámaras de televisión que lo acorralaban, Antonio Pedro nunca negó ser él. Solo sonría, bajaba la mirada y seguía cantando. Y vivió así hasta que murió en 2013. Y fíjate, con un acta de nacimiento que presentaba muchas irregularidades y no coincidía en fechas. Algo que, como argumenta la fuente, es sumamente fácil de fabricar para un sistema con ese nivel de poder. Fabricar identidades y fechas como si nada. Exacto.
Pero hay un patrón de expedientes cerrados en esta familia que conecta todos los puntos hasta fechas muy recientes. ¿Te refieres a lo que le pasó a Pedro Infante Jr.? Así es, el trágico final del hijo en 2009. Híjole, ese caso es durísimo. Sí, lo encuentran muerto con 12 puñaladas en el abdomen y oficialmente el caso se clasifica como un, suicidio. Es que es una locura, 12 puñaladas en el abdomen y dicen que se lo hizo él mismo. La propia hermana salió a los medios a decir que eso era biológicamente insostenible. Tenía toda la razón. A nivel médico, debido a la contracción muscular y el shock por el dolor tras el primer corte, es imposible que alguien siga apuñalándose con fuerza tantas veces. Y sin embargo, le dieron carpetazo oficial como suicidio. Refleja exactamente el mismo modus operandi. Cerrar investigaciones súper rápido, sin cuestionar la lógica básica. Igualito que como ocurrió con el contrabando inicial y con el ataúd soldado en Mérida. Sí, es el mismo manual de encubrimiento aplicado generación tras generación. Totalmente. Pues a ver, para recapitular todo esto. Lo que hace esta fuente es tomar la historia de un simple accidente de aviación y transformarla en un thriller de extorsión, castigo político y un encubrimiento institucional que duró más de medio siglo. Es una narrativa pesadísima. Muy pesada. Y esto nos lleva a conectar todo con la idea del legado. Hay un detalle final en este material que me dejó muy pensativa. ¿Cuál detalle? Resulta que los derechos perpetuos de las películas, de su imagen, todo, fueron comprados por una corporación ligada a Carlos Slim. O sea, convirtieron al ídolo del pueblo en propiedad privada. Exactamente. La frase que dice el hijo del director en el documental resuena muchísimo. Hasta su memoria tiene dueño. ¡Qué fuerte! Es la expropiación total de un ser humano. Es que sí, y esto me deja con un pensamiento final muy provocativo para dejarle a quien nos escucha. A ver, compártenos. Si al analizar esta historia vemos que las altas esferas del poder financiero y político tienen la capacidad logística para fabricar nacimientos, muertes y adueñarse legalmente del rostro y la voz de un ídolo nacional, me pregunto, ¿hasta qué punto las figuras públicas que idolatramos hoy en día son realmente seres humanos dueños de sí mismos? Es una súper pregunta. ¿Y no serán más bien simples franquicias corporativas que pueden ser canceladas? Y lo digo en el sentido más literal, violento y oscuro de la palabra, cuando dejan de ser rentables o se vuelven una molestia incómoda para el sistema. Te deja mucho que pensar sobre la verdadera libertad de los ídolos actuales. Definitivamente. Algo para reflexionar la próxima vez que veamos la caída de una gran estrella. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y nos escuchamos en la siguiente.